Listo, clasificación de proteínas. Bueno, la verdad es que hay varias formas de clasificar proteínas porque son muchas. En serio, son muchas. Así que ya vimos una forma. Es la forma según su función, ¿sí? Según la función de la proteína, pues la clasificamos dependiendo de cuál es cuál. ¿Sí? Si es estructural, de hormona, transporte, ya vimos cómo es eso. La otra clasificación, bueno, normalmente lo clasifican según la forma. Según la forma se refiere a dos. Si es una forma alargada y una proteína más resistente se le llama fibrosa. ¿Sí? La proteína fibrosa son proteínas que se encargan más que todo de la función estructural. Ese tipo de proteínas tiene la característica de que son insolubles en agua, claro, pues deben estar incluidas en el sistema estructural y pues por eso no pueden ser solubles en agua, pues la necesitamos ahí que esté cumpliendo su función constantemente. Así que dentro de estas se encuentran que el colágeno, la queratina, sí, esas que escuchamos y vemos en los cosméticos y en las propagandas con queratina que rejuvenece con colágeno, el secreto de la eterna juventud. Bueno, eso. Cuando el cuerpo envejece, pues ya la maquinaria ya no va sintetizando las mismas proteínas. Y bueno, si tu cuerpo no lo hace, alguien más debe hacerlo. Así que te toca comprar cremitas y te toca ponerte inyecciones para que no se te arrugue la piel. ¿Por qué? Porque el colágeno y la queratina pues son proteínas de función estructural, ¿cierto? Entonces pues la piel está soportada por esos pilares. Cuando se cae un pilar de esos, pues la piel se va cayendo también. Entonces ahí es donde vienen las arrugas. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, la queratina? Bueno, en las uñas, en el pelo. El colágeno se encuentra en la piel, en la estructura de algunas membranas y nada, en tejido conectivo. Para los deportistas y para las personas mayores también es muy importante el consumo de colágeno. Siempre dicen eso, colágeno, colágeno hidrolizado, en fin. Lo único que quieren decir es que esas proteínas se desgastan y son importantes para mantener el buen funcionamiento de articulaciones, porque se encuentran, por ejemplo, en ligamentos, tendones y en la estructura de los huesos. ¿Cómo así? Bueno, es que los huesos no son un conjunto de calcio ahí petrificado, no. Los huesos son un conjunto de células óseas. Las células óseas necesitan mantenerse conectadas entre sí para comunicarse y para pasar sustancias entre ellas. Así que ahí es donde entran proteínas de soporte y de unión, como son la elastina y el colágeno. Entonces, ahí es donde viene la importancia de estas proteínas a nivel estructural. ¿Cuál es la otra forma de estas proteínas? Bueno, ya vimos la fibrosa, entonces vamos a hablar de las globulares, que son un caso diferente. ¿Por qué? Porque las globulares, como el nombre dice, son redondas. Entonces, son más redondas, más compactas y tienen una función más catalítica. Es decir, que cumplen un papel importante dentro de algunas reacciones. Ejemplos de proteínas globulares, bueno, las enzimas, algunas hormonas, en fin. Entonces, esas son las dos formas de clasificar las proteínas según su forma. Ahora, según su composición química, ¿a qué se refiere? Bueno, proteínas simples y proteínas conjugadas, ¿sí? ¿A qué se refieren esos nombres? Holoproteínas y heteroproteínas. Todavía más complicado, ¿eh? ¿Qué clase es esta? Bueno, no. Lo único que cambia es que la holoproteína, proteína simple, es la proteína que sale normal, ¿sí? Que se sintetiza normal, que no hay que agregarle nada, solo llega a la estructura terciaria o cuaternaria y ya funciona. La heteroproteína o proteína conjugada es la que hablamos que necesita hacer ciertos arreglos adicionales, como agregarle azúcares, agregarle lípidos, agregarle fosfatos
y otros grupos funcionales a la proteína. Simplemente tenemos la proteína normal y le agregamos un azúcar o algo así, ¿cierto? Bueno, dentro de esas proteínas, un ejemplo muy importante son las glicoproteínas. Esas glicoproteínas son una proteína, un azúcar y se unen. Nada extraño. Pero resulta que son muy importantes. ¿Por qué? Porque la glicoproteína funciona principalmente como señalizador del grupo sanguíneo. Señalizador de grupo sanguíneo. Bueno, es una forma de decir que sirve para reconocer qué tipo de grupo sanguíneo llevamos. ¿Cómo así? Bueno, resulta que nosotros somos A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB, O positivo, negativo, en fin. Esos son los grupos sanguíneos, ¿sí o qué? Y esas proteínas son las que determinan cuál es A, cuál es B, cuál es AB o cuál es O. ¿Cómo? Bueno, esas glicoproteínas se encuentran en la membrana de los eritrocitos. Eritrocitos, ¿qué son los eritrocitos? Bueno, los eritrocitos son los glóbulos rojos. Ya, solo que le cambian el nombre, todo le cambian el nombre. Glóbulos rojos, ya sabemos qué son los glóbulos rojos. Bueno, dentro de la sangre hay un montón de células. Dentro de esas células están los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, en la membrana, ¿cierto? La capa más externa de las células de los glóbulos rojos debe estar incrustado una glicoproteína, incrustado o no, ya veremos. Ahora, ¿qué determina el grupo A? ¿Quiénes son A positivo, A negativo? Pues resulta que es lo que tienen ese azúcar como una cadena de N-acetil galactosamina. N-acetil galactosamina. Ese N-acetil galactosamina es el que determina quién es A, ¿sí? Los del grupo B, ¿sí? Los que son B, tienen una galactosa, ¿sí? Galactosa, recordemos, galactosa, glucosa, forma lactosa, y es la que encontramos en la leche, pues es esa misma galactosa. Entonces, solo varía en el azúcar que está unido a esa proteína. El grupo AB, pues adivinemos, tiene de los dos, ¿sí? El grupo AB tiene de los dos y el grupo O resulta que no tiene ningún tipo de azúcar unido a sus proteínas de membrana. Entonces, cuando hay un O positivo o un O negativo, significa una persona que dentro de esas proteínas que están en la membrana de sus eritrocitos no hay glicoproteínas, no hay azúcares, ¿ok? Bueno, pero falta algo. Tenemos las letras, pero positivo y negativo. Bueno, ahí entran también las proteínas otra vez. Resulta que eso va determinado por el RH. ¿Qué es el RH? Bueno, es el factor RH o factor Rhesus. Ese factor Rhesus es otra proteína, diferente a esas glicoproteínas. Pero que si el factor Rhesus está en los eritrocitos, ¿sí? Presente, la persona es positiva, ¿sí? Y si el factor Rhesus o factor RH no está, entonces la persona es negativa. Sencillo. Entonces, si una persona pues tiene una glicoproteína con una cadena de N-acetilgalactosamina, es A. Y si además de eso está presente el factor H, es A positivo, o sea, mi tipo de sangre. Así que, así. Sencillo, ¿no? Entonces una persona que es AB negativo tiene una unión de los dos tipos de proteína y no tiene el factor RH. Entonces ahí podemos ver la importancia de este tipo de proteínas y que van más allá que simplemente los músculos, va más allá que otro tipo de función que nos enseña normalmente. Es mucho más importante el uso y el estudio de las proteínas porque son algo con lo que vivimos diario y de lo que tenemos muy poquita información en comparación a lo que realmente es y a lo que en realidad nos enseña. Así que nada, los invito a seguir investigando, a seguir con esa curiosidad. Y nada, hasta aquí dejamos el video. Ya, esto es la mayor cantidad de información sobre proteínas.
Después vendré con más temas de nutrición, pero mientras tanto lo dejamos hasta acá. Que tengan un feliz día.